Siendo una noche lluviosa en un imperio lejano, se celebraba el funeral de la princesa Aristela, nuestra prota, quien había desaparecido hace medio año y no había dejado ninguna señal, ya que a pesar de que varias personas se alistaron en una búsqueda para encontrarla, a la final, fue un esfuerzo en vano, pues ella no apareció. Parecía que se la hubiese tragado la tierra. Entonces, para darle finalidad a ese asunto, decidieron hacer un funeral sin un cuerpo. Pero no a todos les conmocionaba esa partida, pues la gran mayoría de los presentes se mostraban aburridos en la ceremonia, y no es porque no sirvieron pan con café, fue principalmente porque ninguno de los dolientes lamentó verdaderamente la desaparición de la prota, incluso el propio hermano de Aristela. Y si alguna vez se han preguntado cómo sería ver su propio funeral, la princesa Aristela tuvo esa oportunidad, pues estaba sentada viendo cómo su ceremonia era tan miserable que ni el mismísimo Hitler tuvo una despedida así, pero para aclarar, ella veía su funeral y no porque era un fantasma o algo por el estilo, era que la prota en realidad se había transformado en un zorro blanco. Pero para saber el origen de todo, es mejor volver a cuando el imperio era muy próspero y bendecido, y para celebrar eso, los emperadores realizaron un banquete imperial, y nuestra prota era la protagonista del show por ser tan pequeña y encantadora, así que, como todo niño nunca podía quedarse quieta, y es en una de esas, que una enorme estatua de hielo se estaba cayendo en dirección hacia Aristela. Pero como si fuese un milagro o por arte de magia, la estatua empezó a flotar salvando a la prota de ser tortilla helada, antes de dejarnos sin historia sin haber comenzado. Y para sorpresa, no era un mago, ni un hada el salvador del día, era la propia prota quien podía hacer que una pesada estatua levitara, causando mucho revuelo en los presentes, pues exclamaban que ella había sido bendecida con aquellos poderes, y es allí, cuando todo parecía ir mejor para ella, pues era muy querida por todos y ahora tenía una ayuda extra. Pero como un giro inesperado, esa misma noche, la pequeña Aristela estaba preocupada por todo lo que sucedería a partir de ahora, pues como dicen, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y como una princesa con poderes mágicos, ya todos esperaban de que ella fuera una grandiosa maga a favor del imperio. Pero en eso, de repente, un portal mágico se abre en el techo de la habitación, levantando a la pequeña de su cama, haciendo que, como una visión, viera cómo había sido su vida pasada, y es que anteriormente era una mujer normal en un mundo diferente, pero repentinamente estiró la pata y ahora, ella era el personaje principal de la novela que había leído en aquella vida, y si eso es cierto, según el libro a los 18 años la vida de Aristela estaba en peligro. Ya que, según la novela la prota a los 18 años recibiría una terrible maldición de no poder ser amada por nadie nunca, y bueno gente, quizás yo también tengo esa maldición, pues eso explicaría por qué yo no tengo suerte en el amor, pero si quería saber cómo romper ese terrible destino, lamentablemente, nadie sabía sobre ese hechizo. Y como si eso no fuera suficiente, para la prota el saber lo que le deparaba el cruel destino, ya se había vuelto agobiante para ella, haciendo que Aristela cada vez fuera consumida por aquella maldición, haciendo que su felicidad poco a poco empezara a apagarse. Llegando a tal punto que se resignó a que el amor no era para ella y se convirtió en una mujer arrogante y malcriada, siendo la protagonista de todo problema, pero también se había vuelto la mejor maga de la historia del imperio. Luego, desafortunadamente el cruel destino, le arrebató a sus padres, dejándola sola en un mundo con todos en su contra. Y si quedar huérfana no fuera poco, también descubrió una conspiración de magos oscuros creada para debilitar el imperio. Por lo tanto, ahora estaba ella sola con un reino que gobernar y una vida que cuidar. Y ante una vida tan llena de tragedias, la prota estaba decidida a buscar su venganza con sus propias manos, pero perseguir a los magos oscuros era más difícil de lo que parecía y más siendo una princesa, por lo que transformarse en un zorro era la mejor manera para ocultar su identidad y perseguirlos fácilmente. Pero un día, como de costumbre, la prota transformada en zorro, estaba en su misión de cobrar las deudas pendientes con sus oscuros enemigos, pero por accidente, estuvo casi a punto de conocer a Diosito, pero por suerte, aún no era su hora, así que despertó pero en su forma de zorro, sin ninguna posibilidad de volver a ser humana pese a todos los esfuerzos que realizó por más de medio año. Y fue en ese tiempo, mientras que ella estaba convertida en zorro permanentemente, que muchos la buscaron sin cesar, pero fue un esfuerzo en vano, por lo tanto, tras no encontrarla supusieron que estaba con San Pedro y realizaron el funeral sin cuerpo. Y volviendo nuevamente al principio de la historia, la prota tras enterarse de la ceremonia,
fue para ver si quizás conseguía alguna pista que le ayudara a descubrir la razón para que ella siguiera siendo un zorro, pero al final, terminaría viendo una ceremonia en su nombre muy desolada. Pero Euristela no era de las que se daban por vencido y se ponían a llorar cuando todo iba de mal en peor, pues aún buscaba la manera de volver a ser humana, para así vengar a sus padres, derrotar a los magos oscuros y también por la seguridad del imperio. Pero, es más fácil decirlo que hacerlo, ya que después de haber pasado medio año, aún seguía siendo un zorro sin oportunidad de volver a ser humana, pero cuando todo parecía perdido, como una señal de la vida, la prota se dio cuenta que la única persona que podía salvarla de seguir siendo un zorro, era su prometido, el duque, pues su familia era conocida por ser expertos en magia aplicada durante generaciones, así que tal vez tenían información sobre casos raros de magia en su biblioteca. Pero el detalle es que el duque y Euristela no eran tan unidos, y tampoco tenían un amor de telenovela, más bien, su compromiso fue por formalidad y solo tenían una amistad de infancia que era lo único que lograba mantenerlos. Así que, conseguir que su prometido el duque la ayude iba a ser un poco difícil, pues debido a un malentendido, no terminaron en buenos términos, pero en esta ocasión, la prota podía sacarle beneficios al hecho de ser un zorro, ya que al duque desde pequeño le gustaban mucho los animales. Así que aparecer como un pequeño e indefenso zorro perdido podría acercarla a él, pero de nada servía si la persona a la que se está mencionando no aparecía en el funeral, por lo que la prota se quedó un buen rato esperando, pero cuando ya creía que él no llegaría, aparece él con su brillante cabello negro y sus ojos verdes como aceitunas. Y cuando se creía que no iba a asistir al funeral, estaba justo allí frente al ataúd vacío de su prometida, aún sin poder asimilar cómo ésta supuestamente estaba con Diosito, pues Euristela era la yerba mala que nunca muere, pero en eso, escucha como la voz de su prometida lo llamaba, y tras voltear, era la prota aún convertida en zorro que estaba detrás de él, por lo que inmediatamente la reconoció. Pero no como Euristela sino como el zorro que tanto quería en su infancia, pues cuando él era más joven, se la había encontrado, y le había agarrado mucho cariño, pero este animal un día desapareció sin dejar ningún rastro, así que le parecía muy extraño que ese mismo zorro de hace mucho tiempo estaba hoy con él en el funeral de su prometida. Pero para aclarar, el duque no sabía que ese mismo zorro era su prometida, no por ahora, por lo que la prota después de tanto suplicar a su manera, logró atraer la atención del duque y éste la agarra como si fuese un cachorro y se la lleva consigo, y una vez en el carruaje, el duque solo pensaba como durante la desaparición de su prometida, él personalmente lideró una gran búsqueda para encontrarla, colocando su trabajo como gran duque a un lado. Pero luego de medio año, no se encontró ni la sombra de la prota y luego se había hecho un funeral, todo por conveniencia de alguien tal vez. A la mañana siguiente, la prota había despertado en la cama del duque, por lo que se horrorizó en pensar que tal vez habían pasado la noche juntos, pero luego recordaba que era un zorro y se le pasó, pero de igual manera, estaba feliz que cumplió con su cometido de entrar en la residencia del gran duque, porque eso significaba que estaba más cerca de volverse a convertir en una humana nuevamente. Pero si estar cerca de la persona que la ayudaría en ser humana no fuera suficiente, dormir en una cama tan suave era motivo de celebración y relajación, pues al menos su plan de volver a ser humana se había puesto en marcha, por lo que una jourita de sueño no afectaría en nada, pero fueron murmullos de varias personas que la despertaron, y tras abrir los ojos, la prota se dio cuenta que estaba rodeada de muchas sirvientas sorprendidas de la presencia de un zorro en la habitación del duque. Cuando se supone que éste no le gustaba los animales, en especial los zorros. Y todo eso a Euristela le pareció muy raro, pues al duque desde pequeño le gustaban mucho los animales, y los zorros eran sus favoritos, y de ser cierto lo que aquellas criadas dicen, entonces ¿por qué el duque se había llevado consigo a la prota siendo esta un zorro? Pero, aún así, las criadas reunidas estaban considerando deshacerse de la prota antes de que llegase el duque, algo que Euristela no iba a permitir. Pues de ser así, le tocaría volver a dormir en la calle y su plan de leer los libros mágicos para hallar una solución a su hechizo terminaría. Pero si todo eso era motivo para preocuparse, gracias a su belleza y ternura, cautivó a las criadas al igual que al duque cuando éste estaba pequeño, y ser motivo de tanto cariño y consentimiento, le recordó cuando era pequeña y era igual de consentida por sus padres, quienes la adoraban demasiado, pero ahora, luego de tanto tiempo, su vida se había convertido en un imán de desgracias, por lo que un poco de cariño repentino no caía mal antes de ser echada a la calle. De repente, aparece el duque sujetando a la prota, y con una voz fría y molesta, ordena que la prota sea tratada correctamente,
pues ella era muy querida para él, haciendo que Aristela se alivie al saber que nuevamente puede regresar a su plan original de volverse a convertir en humana tras usar los conocimientos mágicos del Gran Duque. Más tarde en la oficina del Duque, la prota ya se creía la dueña y señora de todo, pero el asistente del Duque no estaba del todo de acuerdo con la presencia de un zorro como mascota para su amo, pero el Duque hacía caso omiso y se mostraba que se sentía a gusto con su nueva mascota a pesar de que ésta tenía un humor terrible y siempre se mostraba un poco agresiva. Y es que el Duque le había agarrado cariño a su nueva mascota tras recordar aquel zorro de su infancia que un día sin dejar rastro alguno desapareció, pero lo que él no sabía es que ese zorro era la prota quien se transformaba en aquel animal. Pero el asistente del Duque, cambiando de tema, revela cómo descubrieron magia oscura recientemente, haciendo que la prota, luego de esperar medio año, al fin tenía información valiosa sobre la persona que estaba buscando, pero por mala suerte, el que tenía la información era el asistente, y este no compartiría ningún contexto pues tenía sentimientos de rechazo hacia la prota zorro, así que lo mejor era acercarse al ayudante del asistente del Duque. Pero para ello debía usar sus encantos de zorro para obtener todo lo que quería de ella. Y si quieres que un plan salga correctamente, no se puede pensar con el estómago vacío, así que la prota se encargó en comer toda la comida de la mesa hasta terminar como una bola de pelos de lo llena que estaba. En eso, uno de los mayordomos del Duque le sugiere a su amo colocarle un nombre a su nueva mascota, y este con una leve sonrisa exclama que debe elegir sabiamente, causando que la servidumbre terminen maravillados, pues no acostumbraban a ver a su amo tan alegre últimamente. Y luego de un par de nombres espantosos, como Tsunami y Big, mis disculpas gente si alguien les colocó esos nombres a sus mascotas, finalmente el Duque insinúa colocarle de nombre Lara la prota, apodo con el que Aristela rápidamente pensó que quizás su prometido ya se había dado cuenta de quién en realidad era ella. Pues Lara era el apodo que solo la familia de la prota usaba, y el Duque solo una vez la llamó así cuando niños, por lo que ya era mucha coincidencia que propusiera colocarle ese nombre. Y tras ver el disgusto de la prota, exclama en colocarle otro nombre, y ese era Aristela, y no gente, no era porque el Duque se había obsesionado con la prota hasta el punto de colocarle el mismo nombre a su mascota, era porque en realidad él ya sabía que aquel zorro era Aristela, pero había fingido todo este tiempo que no estaba al tanto, pues aún no sabía qué hacía ella allí y en esa forma tan inusual. Y si se preguntan cómo la descubrió tan rápido, además del mal comportamiento que ambas tenían en común, también cuando niños él reconoció como la prota tenía los mismos ojos dorados que el zorro que él tanto quería y desde entonces, y desde hace mucho, siempre fingió que no estaba al tanto sobre ese asunto. Hasta que ahora el Duque tenía consigo a la princesa que todos daban por perdida, y de ser así, significaba que ella necesitaba algo que el Duque tenía, pues la prota, quien era muy orgullosa, nunca reconocería ampliamente que necesitaba ayuda. Por lo que el Duque reconoció que eran los conocimientos mágicos que él tenía lo que ella tanto necesitaba, y más si se trataba de magia oscura, que era lo que encontraron en el lugar donde ella desapareció y lo que probablemente originó que ella sea un zorro permanentemente, por lo que el Duque, teniendo la manera de salvar a la prota, le exclama que no permitirá que ella se convierta en humana nuevamente. Pero en eso, entra el asistente del Duque e interrumpe aquel momento tan tenso, informando que había una visita muy importante esperando por él, algo que al Duque no le agradó, pero no tuvo otra opción que ir, y es que el sobrino del Duque lo estaba esperando, quien venía acompañado de su tutor, pues al fallecer repentinamente sus padres y el hecho de tener menos de 15 años, el pequeño niño debía estar bajo el cuidado de alguien más, y tristemente, tenía un canalla como tutor, pues la prota al verlo recordó cómo ese hijo de fruta había sido muy cruel con el niño, pero, aún así, logró salir inmune pues seguía conservando su puesto. Y tras ver tanta injusticia en una sola habitación, la prota sale en búsqueda de alguien que la ayude, y en eso se encuentra la secretaria del asistente del Duque, quien estaba con otras personas hablando de que aquel canalla utiliza el hecho de que la prota le rompió la pierna para así quedarse con el niño, sin darle la oportunidad al Duque de poder ayudar a su sobrino. Por lo que Aristela, sin mostrar ningún remordimiento por su acción, recuerda cómo ella personalmente hace medio año reconoció el gran talento mágico del niño, pero como éste se veía fuertemente influenciado por las malas acciones que le hacía su tutor, demostraba las atrocidades a las que el pequeño estaba expuesto constantemente, y ante la impotencia de la prota de no poder hacer nada pues eran temas familiares que ella no podía meterse. Y tras ver que aquel hijo de fruta no entendía con palabras, decidió usar la fuerza para ver si entendía,
pero parece que ese tipo ni mergas que valoraba el hecho de aún poder conservar ambas piernas. Pero si quieres que algo salga bien es mejor hacerlo uno mismo, por lo que la prota rápidamente sale en búsqueda de su venganza con sus propias patas peludas, y tras llegar al laboratorio de magia del duque, ella se pone a buscar objetos mágicos que ella creaba cuando niña y que ocultó para que nadie lo viera y lo considerara peligroso, pero esta vez lo iba a usar para poder ayudar al pequeño niño, pues si aquel canalla no aprendió con madrazos y con una pierna rota, tocaba el plan B, un tubo de mata ratas en el té, na mentira gente, tampoco se llegaba a ese extremo. Mientras tanto en la oficina del duque, aquel canalla solo recalcaba el hecho de que nadie podía interferirse en sus planes, pues como bien decía, solo la familia del niño debía intervenir en esos asuntos, y ni siquiera el mismo duque que era familia por parte del padre podía hacer algo al respecto, pues por más que lo intentaba, el mismo niño influenciado por su tutor se negaba a recibir ayuda, haciendo que aquel tipo se salga con la suya durante tanto tiempo. Pero si pensaban que ambos querían cobrar el dinero de la manutención, en realidad el duque quería ayudar a que su sobrino pueda aprender a usar correctamente sus poderes mágicos, pero el tutor del pequeño quería enseñarle la tradición familiar de ser un maestro con el manejo de la espada, a pesar de que se veía obvio que aquel niño no tenía ni el porte ni la condición física para hacerlo, pues era igual que su padre, con un gran talento mágico pero débil de cuerpo, y todo eso, solo colocaba al duque entre la espada y la pared, entre querer ayudar a su sobrino o permitir que la familia de él escoja lo que supuestamente es mejor para el pequeño. De repente, la prota sin ser invitada se abre paso como si una celebridad acabara de llegar, y se sube a las piernas del tutor del niño, algo raro pues hace un momento ella quería acabar con él, pero ahora se estaba dejando acariciar bruscamente por aquel tipo, hasta el punto de subirse a sus hombros y logrando su cometido. Le activa un hechizo para que si él llegase a hacer el mínimo daño, una reacción se desencadene, pero si ustedes no entendieron, menos yo, así que esperemos a ver de qué se trata más adelante. Y tras cometer su fechoría, la prota zorro se aleja de aquel canalla y regresa a los brazos de su prometido, para que aquel hombre malvado, molesto ya de todo lo que había sucedido, se levanta bruscamente mientras que se lleva consigo al pequeño niño, y amenaza en ir al Palacio Imperial si nuevamente el duque intenta interferir en el bienestar y el futuro del niño, pero obviamente este no se imaginaba que hace un momento tenía con él a la propia princesa, solo que en una condición muy extraña. La prota, quien antes de que ambos se marchen recordaba que aún tenía asuntos que resolver con aquel pequeño, se acerca hacia el niño y mientras le tocaba el tobillo para así llamar su atención, internamente le promete ayudarlo y escuchar las peticiones que éste tenga de cualquier forma posible. Y tras los invitados marcharse, la prota estaba orgullosa de que logró su cometido, pues las marcas que dejó en el cuello del tutor y en el tobillo del niño, ayudará para evitar más desgracias. Pero el plan no estaría del todo completo sin la abuela del pequeño, quien es la pieza clave de todo esto, pues era la verdadera responsable de tomar las decisiones para el bienestar del niño y su familia. Además que era una mujer muy estricta y dura, pero sin duda alguna, si se llegase a enterar de las cosas por las que estaba pasando su único nieto y heredero, de seguro actuaría con mano dura, pero solo quedaba esperar que algo suceda y que una inesperada carta del duque relatando todo lo sucedido llegase a las manos correctas. Mientras tanto, ya en la mansión, el tutor del niño exclamaba lo poco satisfecho que estaba tras los hechos de más temprano, así que, como si fuese su saco de boxeo, intenta pegarle al pequeño, quien internamente pedía que alguien viniera a su rescate. Pero en eso, los símbolos del cuello y del tobillo se activaron, y se creó una barrera protectora hacia el pequeño, mandando lejos a aquel hijo de fruta, pero este creyendo que era el niño que lo provocaba, se intenta desquitar contra él, pero no se imaginaría que la abuela del peque lo agarraría con las manos en la masa, por lo que al darse cuenta de todo, ordena que lo expulsen, y se lleva consigo a su nieto. Unos días después, una carta en nombre de la abuela del pequeño es dirigida hacia el duque, a quien le agradece por haberle informado sobre aquel malvado hombre, y como buenas noticias, el pequeño niño se estaba poniendo al día con sus habilidades y fue inscrito en la Academia de Magia, algo que le hará muy bien para así pulir su gran poder y algún día ser un gran marqués. Y la prota con aire de victoria tras ser la salvadora del día, solo esperaba que su prometido reconociera su buen acto, pues fue ella que logró colocar aquel hechizo para así proteger al pequeño niño, por lo que el duque no tiene de otra que reconocerlo y permitir que ella haga lo que quiera como agradecimiento. En eso, aparece el asistente con un informe sobre la búsqueda de la prota que estaba puesta en marcha, por lo que el duque ordena detener la búsqueda momentáneamente para no levantar sospecha,
algo que al asistente le pareció raro, pues su amo no había parado de buscar a la princesa desde su desaparición. Tras escuchar todo eso, la prota zorro se sorprende, pues ni siquiera su familia había hecho eso por ella, pues ellos rápidamente se dieron por vencidos tras no encontrar rastros de ella, demostrando así, como su prometido aún se preocupaba por ella como cuando ambos eran pequeños. La prota, quien no lograba ocultar lo conmocionada que estaba del hecho de que su prometido la estuviera buscando por tanto tiempo, estaba feliz tras saber que él lo hacía, pues de pequeños eran mejores amigos, y ya de grande prometidos, todo por la clase social que ocupaban ambos, pero luego de un incidente, la relación entre ambos decayó, pero él nunca dejó de buscarla. Y todo eso, hizo que la cola de la prota la delatara de lo feliz que ella estaba, pero esa felicidad fue momentánea, pues la misma persona que tanto se había esforzado en buscarla e indiscretamente mostraba su cariño, en varias ocasiones era arrogante con ella, además que hasta ahora no daba señales de querer ayudarla en volver a ser humana. Parece que al duque le gustaba tener a su prometida como mascota. Pero cambiando de tema y de ambiente, el duque exclama que otra persona aparte de él, estaba buscando a la prota sin cesar, y era el conde, quien formaba parte de una familia que tenía una gran lealtad hacia el imperio, pero, aún así, no tenía ninguna clase de comunicación con Aristela, por lo que todo eso, sonaba a gato encerrado, pues la magia negra estaba bastante extendida entre los nobles, y no sería nada de extrañar que ellos tengan algo que ver con lo que le había sucedido a la prota. Así que, el hecho de que el duque la reconociera y la conserve, es algo bueno, pues así, está lejos del peligro, por ahora. Así que estar a salvo y ser la mascota oficial del duque no estaba del todo mal, pues la prota en mi opinión parecía que se le había olvidado el hecho de que su principal misión era ser humana nuevamente. Pero ya como que se había acostumbrado y encariñado a tener la atención de todos, pues, cuando ella era humana, solo recibía el desprecio de las personas a raíz de su maldición, así que sentirse nuevamente querida y aclamada después de tanto tiempo no era tan malo, excepto por el mal genio que a veces cargaba el duque, y combinado con la mala actitud de la prota, parecían una pelea de marido y mujer. En eso, el duque le avisa a Aristela, que su sobrino había vuelto de visita, y vaya que el niño se había encariñado con la prota zorro, pues estaba muy agradecido con ella, y esta vez, se sentía un aire diferente exhalando de él, pues ya no tenía ese yugo de tutor que solo lo usaba por conveniencia y como saco de boxeo. A todas estas y sorpresivamente, el pequeño niño le pide a su tío que le regale a Aristela como mascota, y así llevársela con él a la Academia de Magia, pues le tenía muchísimo cariño, a lo que el duque no dice un no, pero tampoco un sí, exclamando que lo pensará, pero si de algo estamos seguros, es que el duque era un excelente tío y le tenía mucho cariño a su sobrino, por lo que existía la posibilidad de que tal vez, permita que el pequeño se quede con Aristela, y de ser así, era algo fatal para la prota, pues no estaba ni cerca de encontrar una solución para su hechizo, e irse lejos solo complicaría más las cosas. Pero, si esperábamos seguir viendo la felicidad del pequeño niño, lamento informarles que sería breve, pues el duque, después de un rato pensándolo, decidió no entregar a Aristela por más que su sobrino le haya agarrado cariño. Pero parece que esa decisión entró nuevamente en duda, pues hasta el duque, quien se percibía como una persona fría e inquebrantable, no le puede decir que no a una tierna súplica. A la mañana siguiente, la prota se había quedado dormida esperando que el duque regresara a su habitación, por lo que al verlo sentado tranquilamente, éste le exclama que debía alistarse porque debían ver a su sobrino antes de que éste se marche, haciendo que la prota se horrorice al pensar que tal vez terminaría siendo la mascota del niño, a pesar de que había sido obvia de que no quería ser llevada a la academia, pues allí habría muchos ojos por todas partes, así que no podría investigar sobre la magia oscura, por lo que huir ahora era la única opción. Pero casi como si le hubiese leído las intenciones, el duque sujeta a la prota antes de que siga considerando la opción de escapar, así que le presenta al niño su nuevo regalo, pero no gente, no se preocupen, pues tanto ustedes como yo no aceptaríamos un amor a distancia. Pues el duque hacía referencia a un tierno perrito como la mascota de su sobrino, por lo que aliviada, la prota le pide al cachorro que cuide bien del niño, e irónicamente, parecía que éste entendía lo que ella le estaba diciendo. Y tras la triste partida del pequeño niño para un futuro mejor, la prota se había concentrado tanto en los sucesos recientes que no se había dado cuenta que el duque la estaba llamando Lara en repetidas ocasiones, y tras caer en cuenta, se molesta al saber que la llamaba de esa manera. Pero, al fin de cuenta no podía llamarla por su nombre real, Aristela,
pues levantaría alguna clase de sospecha, o considerarían que el duque ya se había obsesionado con la princesa perdida. Pero, la prota, aunque no se lo demostraba al duque, internamente le agradaba ese nombre, y también le agradaba su nueva vida, pues tenía el cariño de muchas personas a su alrededor, y también, el duque no mostraba odiarla como ella creía, además, que se mostraba muy celoso y sobreprotector con ella, algo que quizás, si ella siguiera siendo humana, no lograría experimentar. Pasaron varios días en la mansión del duque, y todo iba normal, hasta que un día, todas las servidumbres se mostraban muy ajetreadas, pues era el aniversario de la fundación. El día más importante en todo el imperio, y la celebración más elaborada por parte de la familia imperial, así que el duque, quien tenía una fuerte influencia en el imperio, y era uno de los magos más importantes, debía estar presente, pero por supuesto, no iría solo, pues la prota se encargaría de asistir sí o sí. Pero, por mala suerte, el duque no estaba de acuerdo que la prota lo acompañara, pues además de que significaba llevar a un animal al banquete, algo que él nunca había hecho, estarían presentes muchas personas, y una de ellas era el conde y su familia, personas que habían estado buscando a la prota incansablemente. Por lo que, al no tener una razón para tal fin, significaba que probablemente eran magos de magia oscura, y el aniversario de la fundación del imperio sería un buen lugar para encontrar a sus víctimas y llevar a cabo muchas de sus fechorías. Y a pesar de las innumerables veces que el duque le dice a la prota que no puede asistir, Eristela no iba a recibir un no como respuesta, así que lo siguió y lo atormentó todo el día como una manera de darse a notar de que quería asistir al banquete, pero a pesar de tanta insistencia, todo fue inútil, pues a la final el duque no se retractaba en ningún momento. Pero si no puedes con el enemigo, piensa como él, por lo que la prota reconoce cuál sería el punto débil del duque y la manera para que él acceda a cumplir lo que ella quiera, y ese era, dar cariño, pues desde que el duque era niño, le gustaba mucho la apariencia de la prota como zorro y la consideraba adorable, así que ser linda y dejarse consentir, era una buena manera para cumplir su capricho. Entonces, muy ingeniosamente, la carne del duque terminó siendo débil ante la ternura de la prota, por lo que cayó derechito en la trampa y accedió a que Eristela lo acompañe, siendo una gran felicidad para ella, pues podía regresar nuevamente a su hogar, al lugar en el que creció y en el vivió toda su vida. Pero también podía descubrir a los magos oscuros, quienes estaban esperando la oportunidad para cometer malos actos, así que, aquella celebración se había tornado en un banquete peligroso más que conmovedor, pero si había algo más de que preocuparse por ahora, era el impedimento que había de que ambos puedan comunicarse correctamente. Pues a pesar de que el duque hace su mejor esfuerzo para entender a Eristela, no siempre ella se mostraba abierta para dialogar con una manera de ser tan conflictiva, pero por los momentos, podían hablar a través de señales. Siendo la condición que el duque le colocó a Eristela si ésta quería asistir al aniversario del día de la fundación, dar señales cuando esté en peligro o necesite ayuda, algo que a la prota no le agradaba del todo, pues ella era una persona muy orgullosa, y aceptar hacer aquello, era algo que no estaba acostumbrada a hacer, pero al fin de cuentas, no tenía otra opción que aceptar. Unos días después, ya todo estaba casi listo para el banquete de celebración, y la prota, a pesar de ser un zorro, aún conservaba su estilo de elegancia y glamour, pues estaba adornada con un hermoso lazo, y es que, además que era propio de ella el vestirse bien. También por fin iría al palacio, el lugar donde ella creció y en cual no había ido hace más de medio año, además que ella nunca se había perdido el aniversario de la fundación, pues como princesa de la familia imperial, siempre desempeñaba un papel valioso e importante, pues ella tenía un gran poder mágico el cual era asombroso, y lo usaba para mostrar el esplendor del imperio a su pueblo, por tanto, era la protagonista de la celebración. Pero no todo era color de rosa, pues además del peligro que podía correr la prota en el banquete, el duque también tenía otro motivo para no llevarla, y era que, en los últimos 6 meses, el imperio en sí iba borrando cada vez más la existencia de la prota, de todas sus pertenencias cada vez eran menos las que quedaban. Por lo que, el duque consideraba que para Eristela, podría ser algo muy difícil para afrontar tras ver cómo el lugar que un día fue su hogar, poco a poco estaba acabando con su recuerdo y legado. Ya llegado finalmente el día, la prota estaba súper feliz y emocionada por la celebración, además que se sentía y se veía como todo un miembro de la familia imperial, pero junto al duque, eran una hermosa pareja, pues ambos resaltaban las cualidades físicas del otro, y si eso es así siendo la prota un zorro, como sería si ella fuese humana nuevamente, serían la pareja del año.
Una vez que llegaron al Palacio Imperial, la prota aún estaba sorprendida al volver al lugar que una vez fue su hogar y en el que en su infancia tuvo muy lindos recuerdos, así que tal vez extrañaba más el palacio de lo que pensaba, pero en eso, el duque exclama que ella debe fingir que no conoce a nadie, además de que siempre debe estar junto a él, y no debe correr, como si la prota tuviese otra opción en su condición de zorro. Pero, la llegada de un zorro como mascota del gran duque, no fue tan especial como se pensaba, pues más bien era objeto de habladuría de ver cómo un animal gozaba de tantos lujos y atenciones, gente celosa al fin, en eso, como era de esperarse. Muchas mujeres estaban deseosas de hablar con el duque, pues este tenía una fama de rompecorazones, pues con una sola mirada enamoraba más de una, por lo que aparece una mujer muy bien vestida, siendo la hija de un marqués que no nos interesa saber, por lo que sutilmente intenta seducir al duque acercándose a acariciar a la prota zorro, pero está claro que no lo iba a permitir, pues nadie la acariciaba menos que ella lo permitiera, por lo que intenta morderla, haciendo que la mujer se fuera, indignada por aquella escena. Pero como es común en toda fiesta, críticas y más críticas era el único tema entre las personas, y en esta ocasión, decían como la celebración no fue tan glorioso como el del año pasado, pues cuando la prota estaba, hubo gente como arena en el desierto. Además que el nuevo gobernante del imperio no aparecía, siendo una falta de respeto para los invitados, pero, aún así, Eristela se jactaba al saber que desde su partida las cosas no eran iguales, por lo que un poco de ayuda no caería mal, e incumpliendo lo acordado con el duque, se marcha al jardín y encuentra la flor que ella misma había hechizado. Pues con un solo toque, miles de flores llenaron el piso del palacio, haciendo que los presentes se asombren pues no esperaban ver una magia tan linda ese día. Y una vez allí afuera en el jardín, con un hermoso cielo repleto de estrellas, sorpresivamente aparece el logo de la familia imperial, algo que dejó encanta a la prota y a los presentes, pues era todo un escenario dispuesto a enamorar a cualquiera. Pero si algo Eristela sabía, era que nadie en el imperio podía hacer algo similar, solo ella y el gran duque, solo que éste siempre evitaba de hacer esa clase de magia a toda costa, pues no era de su agrado y le parecía pretencioso, pero esta vez lo hizo. ¿Acaso la prota era la razón para aquel tierno gesto? Y si quieren saber más, ya saben qué hacer, apóyanos con un like y un comentario para la segunda parte, no olviden suscribirse, los quiero mucho, no hagan spam y que Dios los bendiga.